Y bueno, regresamos de ese temazo de Nafta. Yo igual no he profundizado mucho en Nafta, ¿eh? La verdad me he quedado en ese disco. Yo tampoco, y es una gran banda. O sea, las veces que lo escucho digo, ¿por qué no los escucho más seguido? De hecho, ¿vos estabas o no cuando los fuimos a ver? No me acuerdo, en el Festival Futurock. ¿Vos fuiste? Vos no fuiste. No, fuimos un par hemos ido al Festival Futurock 2021, 22 hace una banda. Éramos tan jóvenes. En Tecnópolis que se hizo y que tocó Nafta, yo ahí los escuché en vivo. Eran tan jóvenes, todavía existía Tecnópolis. Claro, imagínense. O sea, y la verdad la rompieron mal, pero bueno. No vamos a hablar de Nafta ahora, porque si bien La Marea es un programa cultural, tal vez no somos las más adecuadas para hablar de eso, pero sí para hablar de otras cosas. Un magazine de lo que pasó en la semana, decíamos en su momento, en nuestra artística, porque bueno, también retomamos temas importantes de la semana. Ahí va, iba sonando. Escucha, era mi computadora. Perdón. No pasa nada. Y bueno, han sido, ¿qué semanas? Han sido semanas movidas, como dijimos hace creo que lo dijimos acá porque salió medio al aire la idea de empezar a hablar un poquito más de la rosca. Más que nada en estos momentos políticos tan vertiginosos. Así que este segmento que More puso rosca con K, y ya está, lo vamos a poder, así se va a llamar rosca, así en mayúscula gritando. Y vamos a hablar como si no, vamos a hacer un pequeño repaso, esto va a ser breve, de lo que conmocionó me gustaría decir el país, pero porque debería realmente haber afectado en términos de escándalo y de repudio. Las coimas, básicamente, de Karina Milei. Todos sabemos todos sabemos, ¿no? Tal vez hay alguno que esté por ahí perdido o que no haya tenido la oportunidad de profundizar en la semana. Esta semana se vio envuelto el gobierno en un escándalo donde se filtraron audios de... Diego, ¿es el nombre? No, Españolo. Sí. No me acuerdo el nombre de pila, Diego Españolo. El ex director titular de la Agencia Nacional de Discapacidad del Andis, se filtraron unos audios donde hablaba de unas coimas que le llegaban a Karina Milei, el 3% concretamente, de unos contratos concretamente con la droguería suizo-argentina, de la cual, bueno, había varias irregularidades, claramente. Él relataba un poco, se fueron filtrando los audios a lo largo del día y la semana básicamente, profundizando en cómo se daba un poco esta maniobra también, donde involucran a los Menem, concretamente, al Lule Menem. Ahí vemos algunas fotos de lo cercano que era Diego Españolo con estos personajes, con Karina, con los Menem, con Javier mismo, y que, también otros los audios en los que comentaba lo de las coimas, decía que le había dicho Javier Milei al presidente de la Nación, que, no había... básicamente no se había dado por aludido, cuando, claramente se habla de su hermana, ¿no? Una persona muy preciada por el presidente y que defiende ¿cómo se dice? A capa y a pie de capa. ¿Cómo es? A capa y espada. Y a capa y espada, no sé hablar yo. No sé, se lo he dicho claramente, o sea, no sé hablar. Pero un poco fue todo lo que fue sucediendo durante la semana. Al mismo tiempo eso, o sea, salieron los audios y en realidad esta misma semana fue que se lo despidió Diego Españolo. Al mismo tiempo, el periodista Ariel Jalad y algunos más también empezaron a ver la relación de las visitas de Diego Españolo a la Casa de Olivos y un poco empezar Íntimo. De hecho, cuando asumió la Agencia Nacional de Discapacidad, me acuerdo que este año, cuando salía Adorni a hacer las denuncias de las prestaciones falsas y mostraba una radiografía de una colita de un perro diciendo esta prestación que fue uno de los audios que también salió después, mencionábamos, además de que no era un tipo que tuviese experiencia, ¿no? en lo que a la discapacidad respecta, entonces era ¿cómo es que termina un tipo así en ese cargo? Era abogado de Milei y muy cercano, ¿no? Es lo que se termina viendo después con estos audios, que además trajo como
más audios y más audios, y se empieza a destapar una olla de algo que en realidad ya conocíamos, ¿no? Que es el pedido de plata para la Caja de la Libertad Avanza. De hecho, durante la campaña de Javier Milei presidente, ya era, ya se rumoreaba y ya era como en realidad sabido que había que pagar para Así que es. Milei visite la provincia en donde se candidateaba. ¿Aún así, Caro? Sí, o para tener Pero bueno, reuniones con él, como fue claro. con la persona que quería hacerle el bastón presidencial Sí. originalmente, que bueno, para reunirse con el presidente tenía que pagar esta coima, por lo cual no lo hizo y no terminó haciendo el bastón presidencial. Y así, sí, hay un montón, incluso de personas muy cercanas al gobierno, como fue la periodista Cristina Pérez, que además es pareja de un funcionario de Petri, ministro de Defensa, en el cual en uno de sus programas de radio dijo que se sabía que cerca al ámbito, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, al círculo más cercano de Karina, bueno, sí, había que bajar plata básicamente para poder acceder ahí. Bueno, así un montón, claramente la justicia, bueno, funciona para algunos, ¿no? Y para pocos. En este caso, si bien está avanzando la causa, hay un montón de trabas, como para terminar el repaso. Se están investigando, se está tratando de indagar un poco en los teléfonos y, bueno, un poco las pruebas que hay, ¿no? Que después de las requisas en la Casa de Españuelo de también los titulares de la Suiza Argentina, también, que, bueno, los encontraron un poco también infragantes intentando escapar con sobres con plata. Eso fue ya más entrado el miércoles jueves cuando empezó a avanzar la causa. Cosas que, bueno, veremos en qué terminan. Claramente esperamos que termine en lo que corresponde, ¿no? A mí cárcel. No, pero trajo claramente mucho revuelo porque es algo muy obsceno. Entonces ya a un malestar que existe de las condiciones que se han empeorado desde que asumió el gobierno de Javier Milei, digo, las condiciones del pueblo entero, la gran parte de nuestro sector, del pueblo trabajador, digo, de los sectores más humildes de nuestro pueblo, que empeoraron sus condiciones de vida. Eso es un malestar, incluso quienes lo votaron y ahí están desencantados con su no cumplimiento de las mejoras de la vida y sobre todo con todo este escándalo le decimos, pero la verdad que es terrible. Bueno, tuvo un nivel de revuelo que no ha tenido otros escándalos anteriores. Y hay que ver, o sea, también lo que se vio es que salieron estos audios y pasaron varios días hasta que el gobierno salió a construir una línea un poquito más unificada de qué salir a plantear. Hasta bueno, mencionaban esto, Lula Mene, que nunca ha tenido comunicaciones públicas, de repente sale a hacer una comunicación, creo que vía Twitter, pero bueno, también muy perdidos. Es un golpe que hay que ver si se refleja también en la campaña. Es lo que ellos están usando. Bueno, esto en realidad es una operación de cara a las campañas electorales. Bueno, no sé. Lo que sí me sorprende de quienes todavía siguen defendiendo esto y te dicen, no, hay que esperar a que la justicia actúe, ¿no? Cuando, qué sé yo, la justicia no ha actuado, pero sin embargo el título de chorro corrupto ya estaba puesto, ¿no? Sin pruebas. De hecho, tenemos a Cristina encarcelada, ¿no? Es una presa política de este gobierno. Y la verdad, como una causa flojita de papeles, que además, después de ese contraste, ¿no? Cristina siendo responsable de supuestos negociados de terceras líneas o últimas líneas en el Estado, y que debería haberlo sabido siendo presidenta de la Nación. Y se supone que acá, el que va a comer todos los domingos a la casa, a la Quinta de Olivos con el presidente. La ruta del dinero, claro, Karina. No sé, es todo como que demasiado. Esto demasiado burdo, creo, llega a un punto. Ahí en el chat Oscar mencionaba, los libertarios votan por bronca, este caso de corrupción no los va a hacer cambiar el voto. Puede ser, yo no sé, yo tengo mis dudas realmente de si esto va a impactar o no. Es verdad que ha impactado más que otras causas, como fue, por ejemplo, el caso Libra, pero también porque, bueno, claramente influye
mucho más directamente en, por ejemplo, un sector que está siendo totalmente vulnerado en estos momentos por el gobierno nacional, que es el sector de discapacidad. Con discapacidad, que además veníamos de una gran baja de pensiones por discapacidad al mismo tiempo que sucede esto. Entonces, como bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay un montón de casos de personas con discapacidad que claramente esa pensión, si bien no era demasiada plata, por lo menos les significaba un descanso o el poder garantizar un ingreso cuando no podían trabajar o cuando, digo, claramente hay una condición de vida distinta. Y al mismo tiempo pasa esto. O sea, ya llega un punto en el que es muy obsceno y muy burdo todo. Veía en esas movilizaciones para intentar frenar el veto que finalmente se hizo a la ley de emergencia en discapacidad, que salían un par de voces diciendo, no, yo lo voté, pero no lo voté para esto, no pensé que era como, y bueno, digo, hay un voto bronca, hay un voto, digo, con el enojo de lo que fue, de lo que nosotros decimos que éramos y que no cumplió las expectativas. Y después yo creo que, digo, no implica que ahora la gente arrepentida diga, oh, vamos a votar de vuelta peronismo. Yo creo que ahí hay algo que va a llevar mucho tiempo en volver a reconstruir, pero sí, el enojo, quizás no quieran votar. O sea, sí una cuestión de te votaron para resolver la vida y no está sucediendo. Pero bueno, sí. Después pasaron más cosas, están de gira en medio de la campaña. Sí, y ahí y fue la oportunidad perfecta. Si quieren, mientras podemos ir viendo los videos de cómo, bueno, en este caso estamos viendo a Espert, José Luis Espert, escapando en una moto. Se han hecho muchos memes, sí. Así como él, bueno, adentro de la camioneta Milei y los candidatos por, bueno, esto sucedió en Lomas de Zamora, en provincia de Buenos Aires, en plena campaña, claramente, de las elecciones legislativas de la provincia que se acercan en 2 semanas, una semana, una semana y 2 días. Como decíamos, o sea, ya la demostración de bronca de lo que viene sucediendo, que no es solamente por lo de las coimas, ¿no? Lo de las coimas tal vez fue el vaso la gota que rebalsó el vaso. La demostración en las calles de ya no pueden caminar tranquilos porque hay una expresión de repudio muy concreta. Y hasta qué punto el pueblo va a aguantar, ¿no? Ahora estamos viendo imágenes también en Corrientes, que también la campaña, bueno, concretamente en este caso por las elecciones a gobernador que se suceden ahora, este domingo, donde estaban, bueno, además justamente la protagonista de todo el escándalo, Karina Milei, y se me fue el nombre, miren, pero se me fue el nombre de pila. Martín. Igual hay que dejar de decir el apellido. Claro, pues estamos repitiéndolo. Porque estamos repitiéndolo mucho y así nos está yendo. Martín Menem y Karina Milei estuvieron además haciendo esta recorrida con el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Corrientes. También hubo un acto de repudio concreto hacia ellos. También, bueno, entre manifestantes también hubo conflictos. Y así un montón. Y esto es la demostración, creo, de que ya no es gratis. Creo que ya no es gratis seguir avanzando en contra de los derechos básicos de las personas. Ahí, no sé si lo podemos escuchar. Porque no se vio tanto este video. Bueno, vamos a eso, que estoy hablando yo mientras. Totalmente ida. O sea, ese es nuestro presidente de la nación. Es el presidente de la nación argentina que está barriendo básicamente a gente que estaba manifestando en contra de él. Totalmente sacado, digo, como, bueno, esta es la situación país, la cual estamos atravesando. Mi pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo, cuánto más estos tienen que solo más? Se me ocurren muchos adjetivos, pero nada, estas personas van a poder seguir saqueando de esta forma y deteriorando las condiciones de vida del pueblo argentino. Bueno, vos recién mencionabas como, bueno, hay claramente un sector que lo votó que empezó a entrar en duda, que es también, que no necesariamente significa que ese voto se vuelque directamente al peronismo, tal vez incluso lejos de eso, pero sí que, bueno, comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo.
por lo de la coima, pero también porque uno ya no llega a fin de mes, porque cada vez la comida cuesta más, porque el transporte es cada vez también, cuesta mucho más moverse o incluso ir a trabajar, te cuesta muchas veces el 30-40% de tu salario, y así hay un montón de situaciones que el pueblo argentino está soportando. Pero bueno, veremos en estas elecciones, pero también veremos en el resto de manifestaciones públicas cómo se le empieza también a... Se le empieza no, porque ya empezó hace mucho tiempo la confrontación al gobierno, pero sí como empieza, a crecer y el malestar. Pero bueno. Sí, si se refleja efectivamente en las urnas también, si se refleja en votos o en abstención a ir a votar, ¿no? Que venimos también de esa situación. Y bueno, después me parece que también que esto sea una oportunidad para tratar de tender puentes otra vez con quizás eso, gente que lo votó, pero esto, que un presidente, o sea, vos estás en un cargo y tenés que bancarte un poco las puteadas, es el juego que toca, ¿no? Sos presidente de la nación, a muchos quizás le toca, no que te puteen, que te insulten, que no es lo mejor, ¿no? Pero no puedes responder siendo presidente de la nación así. También es Javier Milei, así que un poco se lo toma de quien viene. Pero bueno, hay más audios. Que en realidad no son audios, ¿sabías? Son... Es una grabación, no son audios. La grabaron a Karina Milei. ¿No dice nada? Pasémoslos. A ver. Está raro la... Era Martín Vamos a Méndez. entrar en la pelea, como en la pelea que nosotros tenemos que estar unidos, gente. No vamos a entrar en la pelea, como en la pelea que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Me parece que Karina está con la cola entre las patas, puede claramente pedir... A ver, hay más. En verdad, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las cosas. Entonces, ¿Son solo eso? Hay más. Pues claramente. Sí, no, hay para más. mí sí hay más y era importante igual escucharlos, pero también porque no se escucha mucho la voz de Karina Milei. O sea, como que además de todo esto sigue siendo un personaje de la política bastante misterioso, ¿no? Bueno, un poco a través de ese misterio que construye es el poder que construye, o sea, a través del... Sí, eso. Me empecé a enroscar en las palabras. Y hay una clara demostración de querer o de ver cómo mantener un discurso, como decías vos, Sol, que costó mucho construir más de unidad para el adentro y que no se le venga todo abajo, porque no lo mencionamos tampoco mucho, pero en los audios que fueron saliendo durante la semana también se empezaron a mencionar a otros funcionarios, como por ejemplo a Sandra Petovelo, hay también otras personas que están empezando a ser mencionadas, hay muchos audios supuestamente, y a la primera que empiecen todos a darse con de todo, yo no sé tampoco hay quien realmente demuestra ser leal al león o no. Y más sí. cuando la implicada es Karina, que por lo que se sabe no es muy buena ni siquiera con sus compañeros. Y bueno, le pasarán factura. No, recomiendo eso, ir siguiendo por los medios las distintas denuncias, porque como decíamos, esto también destapó todos estos planteos de distintas provincias que empezaron a construir el Partido de la Libertad Avanza y les pedían un porcentaje, más allá de que los partidos necesitan ingresos y las organizaciones necesitan ingresos, eran ingresos públicos lo que se pedía, ¿no? Sueldos, cosas así muy bochornosas. Así que bueno, en eso estamos. Así están las cosas país. Así están las cosas país y te lo hemos contado. Seguiremos viendo cómo avanza esta causa Coimas. Por lo pronto, les aseguramos que si ustedes se suscriben a la comunidad trinchera, no nos vamos a quedar con el 3%, va a ser todo devuelto en beneficio, gente. Librería Campana sacó el 3% de descuento del libro de Karina. Sí. Jefe, que escribió Victoria de Masi, pero en Comunidad Trinchera tienen más descuentos, 10% en Big Sur,
20% en editoriales del colectivo Malicia, 10% en cada transacción. Nada, sepan también que hay descuento. Total. Así, compa, mete chivo de paso. Amo esta canción. Pero bueno, así estamos país, veremos cómo sigue esto, claramente preocupante. Esperemos que den explicaciones en la justicia y al pueblo argentino y tarde o temprano se les devolverá todo el mal que están haciendo, básicamente. Nos vamos y ya volvemos.